Antes de empezar, ya comenta de dónde nos ves y suscríbete para fortalecer el canal. Asunción, capital paraguaya, estaba tomada por un clima diferente ese mes. No era solo un torneo deportivo más, sino los Juegos Panamericanos Junior de 2025, que reunían a jóvenes promesas de todo el continente. En el complejo acuático, las gradas vibraban con banderas coloridas, tambores improvisados y voces que resonaban en varios idiomas. Era el día de la final de los 100 metros nado de espalda femenino, una de las pruebas más esperadas. El favoritismo giraba en torno a dos atletas, Cecilia Dielek, la joven argentina que venía batiendo récords, y Julia Ferreira, la brasileña experimentada y confiada, conocida por su talento en finales decisivas. Pero, mientras las atenciones se dividían entre estas dos, había una tercera presencia casi ignorada por la prensa. Celia del Rocío Pulido Ortiz, mexicana de 23 años. A pesar de ya tener experiencia en competiciones internacionales, era tratada como una simple participante. Nadie imaginaba que aquel mes cambiaría para siempre la forma en que ella y su país veían la natación. Celia llegó a Paraguay en silencio, sin la numerosa comitiva de periodistas o patrocinios ostentosos. Venía de una temporada irregular, marcada por lesiones, y la duda constante sobre su capacidad para seguir compitiendo a un alto nivel. Muchos creían que su mejor fase ya había pasado, y que estaba allí solo para cumplir el expediente. La propia Celia cargaba con ese peso, recordando competiciones anteriores donde no logró brillar. Pero había algo diferente en ese mes. En lugar de dejarse abatir, decidió que trataría cada entrenamiento, cada prueba, como si fuera la última gran oportunidad de su carrera. Sabía que no tenía la misma fuerza física que sus rivales, pero confiaba en su experiencia y en la disciplina adquirida en años de entrenamientos solitarios en México. Era un camino silencioso, sin focos, construido más con perseverancia que con la expectativa ajena. Los días previos a la final fueron una mezcla de ansiedad y rutina para Celia. Se levantaba temprano, tomaba un café simple en el comedor de los atletas y se dirigía al calentamiento matutino, siempre acompañada solo por su entrenador, Javier, un hombre de pocas palabras y mirada firme. Mientras otras delegaciones llamaban la atención con cámaras y fisioterapeutas, Celia pasaba casi desapercibida. Para ella, esto era una ventaja. Podía observar, sin ser notada, el comportamiento de las favoritas. Observaba con atención los entrenamientos de Julia y Cecilia, analizaba sus puntos fuertes y, discretamente, anotaba mentalmente las posibles fallas. Esta postura estratégica era resultado de años de experiencia. Celia sabía que en pruebas cortas, cualquier detalle, una salida ligeramente lenta, un giro mal calculado, podía decidir quién subiría al podio. No tenía la explosión de sus rivales, pero tenía algo que consideraba aún más valioso: la capacidad de planificar cada movimiento dentro de la piscina. Durante ese mes en Asunción, Celia se aisló cada vez más de las distracciones. Evitaba las redes sociales, apagaba notificaciones e incluso dejó de responder mensajes de amigos, concentrándose solo en su preparación. Este comportamiento llamó la atención de algunos colegas que la veían siempre con audífonos, revisando videos de sus propias pruebas y estudiando su técnica. La natación mexicana no tenía una fuerte tradición, y Celia sabía que muchos aficionados ni siquiera creían en una medalla, pero en silencio alimentaba un objetivo mayor: demostrar que aún era capaz de competir al más alto nivel. En las noches cálidas de la capital paraguaya, acostada en una cama simple en la Villa Panamericana, ensayaba mentalmente cada brazada, cada giro, cada llegada. Más que físico, era una preparación emocional, una especie de pacto consigo misma. Allí,
lejos de casa, decidió que no desperdiciaría esa oportunidad, incluso si nadie más creía en ella. En los entrenamientos oficiales, Celia no se esforzaba por mostrar tiempo. Sabía que las eliminatorias eran solo una etapa y guardaba energía para la final. Esta elección hizo que algunos técnicos extranjeros la subestimaran aún más, comentando entre ellos que la mexicana no tenía aliento para competir de verdad. Pero ella escuchaba todo en silencio, casi como si esas palabras la fortalecieran. Javier, su entrenador, reforzaba siempre la misma idea. La prueba solo importa cuando el cronómetro realmente comienza. Celia creía en ello y se aferraba a la estrategia que habían estado ajustando durante semanas. Una salida consistente, una primera mitad controlada y un sprint final milimétricamente calculado. Mientras las favoritas buscaban romper récords ya en las clasificatorias, Celia se enfocaba en nadar con economía de energía, como quien guarda una carta escondida. Era arriesgado, pero sabía que, si quería una oportunidad real, tendría que sorprender en el momento justo. Las eliminatorias confirmaron lo esperado. Cecilia Dilek nadó como un cohete y marcó el mejor tiempo, seguida de cerca por Julia Ferreira. La prensa se llenó de titulares sobre el duelo sudamericano que prometía encender la final. Celia pasó en cuarto lugar, discreta, sin entrevistas y sin flashes. Para muchos era solo una participante más en el carril exterior, destinada a ver desde dentro del agua el enfrentamiento entre las favoritas. Pero, para ella, estar en la final ya era un hito, pues significaba que había cumplido la primera parte de su plan. Al salir de la piscina, secándose la cara con calma, Celia esbozó una leve sonrisa. No era de alegría por estar allí, sino de certeza de que su estrategia estaba funcionando. Caminó sola hacia el vestuario, ignorando los comentarios de descrédito, y se repitió a sí misma: «Aún no han visto nada». En la víspera de la final, la atmósfera dentro de la Villa Panamericana era eléctrica. Atletas de diferentes modalidades celebraban conquistas. Algunos ya hacían las maletas para regresar a sus países, mientras otros, como Celia, cargaban el peso de una expectativa silenciosa. La cena fue rápida: arroz, pollo a la parrilla y ensalada, nada fuera de la rutina. Mientras muchos reían y conversaban en voz alta, Celia se mantuvo recogida, concentrada en sus pensamientos. Regresó temprano a su habitación, revisó sus gafas, ajustó su gorro y comprobó su traje de baño de competición. Estos rituales simples le daban seguridad. Esa noche, el sueño tardó en llegar. El sonido lejano de la música que venía de las calles de Asunción contrastaba con la calma que ella buscaba dentro de sí. Celia sabía que al día siguiente tendría solo unos segundos para transformar años de esfuerzo en resultado. Y esa conciencia, al mismo tiempo que pesaba, también le daba un enfoque inusual. En la mañana de la final, el clima parecía diferente incluso en el aire. El sol pegaba fuerte sobre el complejo acuático y las gradas ya estaban llenas mucho antes de que comenzara la prueba. Banderas de Brasil y Argentina dominaban el escenario, mientras que la presencia mexicana era tímida, restringida a unos pocos familiares y colegas de equipo. Celia sintió la ausencia de una numerosa afición, pero no se dejó abatir. Caminó por el pasillo de acceso a las piscinas con pasos firmes, respirando hondo a cada movimiento. Javier la acompañaba en silencio, solo intercambiando miradas que prescindían de palabras. En el área de calentamiento hizo estiramientos precisos, repitiendo mentalmente su estrategia. Al escuchar el anuncio de las competidoras, sintió un inevitable escalofrío en el estómago, pero también una extraña serenidad. No era la favorita, no era la esperada, pero en ese instante sabía que tenía algo que demostrar para los demás y principalmente para sí misma. Las nadadoras fueron llamadas una por una y el público reaccionaba con diferente intensidad a cada nombre.
Cuando Cecilia apareció, la grada explotó en aplausos y gritos de apoyo. Julia también recibió una cálida recepción, con banderas brasileñas ondeando en lo alto. En cambio, la entrada de Celia fue discreta, casi apagada, acompañada solo de unos tímidos aplausos. A ella no parecía importarle. Caminó hasta su carril con una expresión firme, se ajustó las gafas y respiró hondo. La tensión estaba en el aire y el silencio antes de la señal de partida parecía eterno. Celia se concentró solo en lo que había repetido innumerables veces en los entrenamientos: mantener la calma en la salida, controlar la velocidad en los primeros 50 metros y guardar energía para el final. Cuando sonó el silbato, se zambulló de forma precisa, sin una explosión impresionante, pero con una ejecución limpia y calculada. El plan estaba en marcha. Los primeros 25 metros mostraron exactamente lo que todos esperaban. Cecilia tomó una ventaja inmediata, seguida de cerca por Julia, mientras las demás intentaban seguir el ritmo. Celia, en cambio, parecía nadar a otra cadencia, más lenta, casi discreta, lo que hizo que muchos creyeran que ya estaba fuera de la disputa. Pero esta diferencia era a propósito. Sabía que, si intentaba competir de igual a igual desde el principio, no tendría la fuerza para aguantar hasta el final. Mantuvo la respiración controlada, la mirada fija en el techo de la piscina y cada brazada calculada para ahorrar energía. Al girar a la mitad de la prueba, todavía estaba en cuarto lugar, lejos de las favoritas, pero no fuera del alcance. Fue en ese momento que comenzó a ejecutar la segunda parte de su estrategia: aumentar gradualmente la intensidad sin llamar la atención, esperando el instante justo para atacar. El giro fue el punto de inflexión también para Celia, mientras Cecilia mantenía un liderazgo cómodo y Julia presionaba justo detrás. La mexicana hizo una transición limpia, sin desperdicio de movimiento. Era allí donde su experiencia hablaba más alto. Sabía que, en pruebas cortas, muchos atletas perdían décimas preciosas en detalles aparentemente pequeños, y se había esforzado al máximo para no cometer ese error. Desde fuera, nadie parecía notar su progresión. Los comentaristas seguían narrando el esperado duelo entre Argentina y Brasil, ignorando por completo la presencia mexicana. Pero dentro del agua, Celia ya sentía que su cuerpo respondía al esfuerzo guardado. Brazada tras brazada, comenzó a ganar terreno discretamente. El público aún no lo percibía, pero la diferencia estaba disminuyendo, y ella mantenía la calma, como si supiera que aún tenía más que mostrar. A los 75 metros, el escenario comenzó a cambiar. Julia, intentando acercarse a Cecilia, aceleró más de lo que estaba acostumbrada y su movimiento perdió eficiencia. Fue en ese instante que Celia encontró la brecha que esperaba. Con un ritmo constante, aumentó la intensidad sin parecer desesperada, y la diferencia entre ella y las líderes comenzó a disminuir. Algunos aficionados lo notaron y señalaron sorprendidos, pero la mayoría aún creía que era solo un intento tardío de alcanzar el podio. El semblante de Celia, sin embargo, no mostraba ansiedad. Era pura concentración, como si cada segundo fuera parte de un plan ensayado innumerables veces. Mientras las cámaras se enfocaban en las favoritas, la mexicana se deslizaba silenciosamente por la piscina, aprovechando cada centímetro de su cuerpo para avanzar. Por primera vez, comenzó a sentir que lo improbable podría, de hecho, suceder. En los últimos 15 metros, la piscina entera parecía transformarse en un campo de batalla invisible. Cecilia aún lideraba, pero su movimiento ya no tenía la misma fluidez del principio. Julia, exhausta por la aceleración temprana, luchaba por mantener el ritmo, y fue en ese escenario que Celia soltó lo que le quedaba de energía. Brazadas fuertes, respiración acompasada, cada detalle como lo había planeado. No había vacilación en sus gestos,
solo la ejecución final de una estrategia que había estado madurando durante todo ese mes. El público comenzó a notar el acercamiento inesperado y un murmullo creció en las gradas. El nombre de la mexicana, hasta entonces ignorado, comenzó a ser mencionado por los narradores con sorpresa. Era como si, de repente, todos entendieran que esa prueba no sería solo entre Argentina y Brasil. Celia estaba allí, viva en la disputa, a punto de escribir un capítulo improbable. Los últimos metros se convirtieron en una prueba de resistencia y coraje. Cecilia aceleró todo lo que pudo para mantener el liderazgo. Julia intentaba resistir, pero sus brazos ya no respondían con la misma fuerza. Celia, en cambio, parecía haber encontrado una reserva oculta. Los segundos finales se arrastraron como una eternidad. El toque en la pared fue casi simultáneo, y nadie estaba seguro de quién había cruzado primero. El ruido de la grada explotó en gritos confusos, algunos animando, otros boquiabiertos. Celia salió del agua sin celebrar, solo respirando profundamente, consciente de que había dado todo lo que tenía. Miró rápidamente el marcador electrónico, con el corazón acelerado, sabiendo que ese instante definiría si su apuesta silenciosa había funcionado o no. Fue el momento más largo de toda su carrera, un intervalo donde pasado, presente y futuro parecían suspendidos. Cuando el marcador finalmente mostró los resultados, la sorpresa se apoderó del estadio. El nombre de Celia del Rocío Pulido Ortiz aparecía en la cima, con un tiempo mejor que el de Cecilia y Julia por centésimas de segundo. Por unos instantes hubo silencio, como si todos necesitaran confirmar 2 veces lo que estaban viendo. Luego, la explosión de reacciones fue inmediata. Algunos gritaron de asombro, otros vitorearon, e incluso los narradores tardaron en encontrar las palabras. Celia permaneció inmóvil por unos segundos, mirando fijamente el panel, sin poder creer que realmente había ganado. Cuando finalmente se dio cuenta, no levantó los brazos ni hizo gestos teatrales. Solo se llevó las manos a la cara, emocionada, dejando que el agua ocultara las lágrimas que insistían en aparecer. No era una victoria cualquiera. Era la confirmación de que su perseverancia silenciosa había dado resultado. Desde fuera, Javier fue invadido por una emoción contenida. No era un hombre efusivo, pero quien lo conocía notó la forma en que sus ojos brillaban mientras aplaudía lentamente. Los colegas de la delegación mexicana, pocos pero ruidosos, gritaban el nombre de Celia como si quisieran compensar la ausencia de una afición más grande. Mientras tanto, Julia, aún dentro de la piscina, felicitó a la mexicana con un gesto respetuoso, reconociendo el logro inesperado. Cecilia, sorprendida y visiblemente frustrada, miró el marcador con incredulidad, pero tampoco dudó en darle la enhorabuena. El momento tenía algo simbólico. Una atleta que nadie ponía entre las favoritas acababa de superar a las potencias de América del Sur en una de las pruebas más técnicas de la natación. Celia salió del agua con pasos firmes, llevando consigo no solo la medalla de oro, sino una sensación de redención difícil de describir. La ceremonia de premiación fue rápida, pero intensa. Celia subió al podio con una mezcla de nerviosismo y orgullo, sosteniendo la bandera mexicana enrollada en sus hombros. Cada paso parecía cargar el peso de años de entrenamientos silenciosos, de noches sin dormir, de dudas enfrentadas a solas. Al escuchar el himno nacional, sintió un nudo en la garganta. No era solo la victoria de una prueba, sino el reconocimiento de todo, el esfuerzo que los medios y la afición a menudo ignoraban. Al mirar a los lados, vio a Cecilia y Julia felicitándola discretamente, y eso le trajo una sensación de plenitud. Ese momento no necesitaba aplausos exagerados ni flashes interminables, ya era grandioso por lo que representaba.
Cada brazada, cada respiración medida, cada entrenamiento en aislamiento había culminado allí, y Celia sabía que llevaría ese instante para siempre. Después de la premiación, la delegación mexicana festejó de manera contenida, pero sincera. Celia fue rodeada por colegas y técnicos que, hasta entonces, solo habían intercambiado algunas palabras con ella. Ahora, las sonrisas eran amplias. Los aplausos resonaban en reconocimiento a la conquista improbable. Para muchos, aún parecía increíble que una atleta fuera del favoritismo absoluto hubiera conquistado el oro. Ella misma aún procesaba todo en silencio, caminando por el complejo acuático, sintiendo los músculos cansados, pero la mente clara y realizada. Javier se acercó y solo sonrió, poniendo una mano firme en su hombro sin necesidad de palabras. Celia sintió, en ese gesto simple, que había sido comprendida y respetada por quienes realmente importaban. La experiencia de la victoria silenciosa, construida en la paciencia y la estrategia, comenzaba a transformarse en algo más grande que cualquier medalla, un ejemplo de superación personal que nadie podría quitarle. En los días siguientes, la repercusión de la victoria de Celia comenzó a crecer, aunque de forma moderada. La prensa mexicana, antes casi indiferente a la natación, dedicó algunas noticias a la conquista improbable, destacando no solo el resultado, sino la inteligencia táctica de la atleta. Mientras algunos medios exageraban en los titulares, Celia mantuvo su postura discreta de siempre, respondiendo preguntas con calma y enfoque, sin dejarse llevar por el repentino bombo. Ella sabía que esa atención no cambiaba la esencia de lo que había logrado. La certeza de que su estrategia silenciosa había funcionado. Para ella, la victoria también era sobre demostrarse a sí misma que aún podía competir a un alto nivel, incluso sin los recursos o la visibilidad de grandes potencias deportivas. Cada comentario, cada foto publicada, solo reforzaba que ese mes en Asunción sería recordado para siempre. Además de los medios, el impacto más significativo vino de dentro de la propia comunidad deportiva mexicana. Jóvenes nadadores que antes consideraban imposible soñar con medallas internacionales comenzaron a inspirarse en Celia. Algunos le enviaron mensajes emotivos, diciendo que su victoria cambió la forma en que veían la natación y el esfuerzo diario que dedicaban. Celia respondió a algunos, pero siempre con moderación, animándolos sin ponerse por encima de ellos. Sabía que el verdadero legado no venía solo del oro, sino de la demostración de que la planificación, la disciplina y la persistencia pueden superar barreras aparentemente infranqueables. Cada gesto de reconocimiento, cada palabra de agradecimiento, hacía que ella sintiera que esa conquista no era solo suya, sino de todos los que se permitían creer en lo imposible, incluso cuando nadie más lo hacía. En el último día de competición, todavía había un clima de celebración silenciosa entre los atletas mexicanos. Celia aprovechó para observar otras pruebas sin la prisa de siempre, absorbiendo cada detalle y reflexionando sobre lo que ese mes había representado. Conversó con algunos colegas más jóvenes, explicándoles, de forma práctica, cómo pequeñas estrategias podían marcar la diferencia en las pruebas. Sin querer, acabó convirtiéndose en una especie de mentora improvisada. Los entrenamientos y competiciones que antes parecían rutinarios, ahora tenían un propósito mayor: inspirar y enseñar. Celia sintió que su experiencia podía transformarse en algo útil para otros, y eso le trajo un tipo de satisfacción diferente al del oro. Era la conciencia de que su superación personal podía multiplicarse, alcanzando a otros que aún buscaban un lugar en un escenario a menudo desfavorable para la natación mexicana.
Mientras la delegación mexicana se preparaba para regresar a su país, Celia revisó mentalmente cada detalle de esa final. Recordaba el escalofrío en el estómago, la concentración antes de la salida, la planificación milimétricamente estudiada e incluso los momentos de duda silenciosa. Todo aquello formaba un cuadro completo de superación. Al pensar en el impacto que su victoria tendría en la percepción del deporte en México, sintió una mezcla de orgullo y responsabilidad. Más que el resultado en sí, era la prueba de que la persistencia, la paciencia y la inteligencia táctica pueden superar limitaciones de visibilidad y recursos. En ese mes, Celia no solo compitió, redefinió lo que era posible para sí misma y para la próxima generación de nadadores. La victoria había sido construida en silencio, y era exactamente esa discreción que la hacía aún más memorable. De regreso en la Villa Panamericana, Celia aprovechó los últimos momentos para agradecer a los pocos partidarios que estuvieron a su lado durante el mes. Entre ellos, familiares que viajaron desde México y algunos miembros del equipo técnico, cada uno representando una presencia silenciosa pero constante. No hubo una celebración exagerada, solo gestos de reconocimiento mutuo. Celia sabía que toda la preparación, los entrenamientos solitarios y la estrategia, cuidadosamente construida, valieron cada esfuerzo. Mientras caminaba por los pasillos, recordaba la rutina intensa de los días anteriores, estiramientos en las mañanas frías, el silencio antes de las salidas, las respiraciones controladas durante cada brazada. Todo parecía haber culminado en ese instante. La sensación no era de alivio ni de euforia desmedida, sino de plenitud. Cada sacrificio hecho había sido recompensado con la certeza de que había dado lo mejor de sí. Durante el almuerzo del último día, Celia se sentó sola en una mesa apartada, observando a otros atletas interactuar y reír, y sintió una paz rara. Todavía llevaba la adrenalina de la final, pero ahora podía reflexionar sobre lo que había logrado. No era solo el oro, sino la prueba de que la experiencia, la paciencia y la planificación pueden superar expectativas y favoritismos. Javier se acercó con una sonrisa discreta, trayendo un vaso de agua y solo comentando: «Hiciste exactamente lo que tenías que hacer». Celia asintió, absorbiendo la simplicidad de la frase. En ese mes, aprendió más sobre sí misma de lo que jamás había aprendido en cualquier otro entrenamiento o competición. Cada movimiento dentro de la piscina, cada respiración controlada, cada decisión estratégica se habían transformado en un legado silencioso, pero poderoso, que la acompañaría el resto de su carrera. En el viaje de regreso a México, Celia se mantuvo en silencio la mayor parte del tiempo, mirando por la ventana del autobús que la llevaba del aeropuerto a la Villa Olímpica. El país parecía lejano, pero al mismo tiempo cercano en sus pensamientos. Recordaba cada detalle de ese mes, el calor intenso de la piscina, el sonido de las gradas, el esfuerzo por mantener la calma en el carril. Ninguna palabra de celebración salió de su boca. Era una victoria sentida internamente, casi íntima. Sabía que, al llegar a casa, la repercusión sería grande, pero en ese momento no importaba. Estaba procesando cada instante, cada emoción, cada detalle estratégico que la llevó al oro. Para Celia, lo más importante no era el reconocimiento inmediato, sino la sensación de plenitud por haber demostrado a sí misma que aún podía competir a un alto nivel. Al llegar a la Ciudad de México, la rutina regresó poco a poco. Celia retomó entrenamientos ligeros, reuniones con el entrenador y pequeñas entrevistas con la prensa local, siempre manteniendo la discreción. Algunos jóvenes nadadores vinieron al centro de entrenamiento solo para saludarla, pidiendo consejos y compartiendo su admiración. Celia respondió con calma, explicando aspectos técnicos, siempre evitando la exaltación.
Para ella, cada interacción era una oportunidad para transmitir lo que aprendió en ese mes: paciencia, disciplina y estrategia silenciosa. No quería ser recordada solo por el oro, sino también por el ejemplo de que es posible superar adversidades incluso sin focos o grandes recursos. Cada gesto discreto, cada palabra medida, transformaba esa experiencia en algo más grande que ella misma. Con el paso de los días, la repercusión de la victoria de Celia comenzó a extenderse entre los clubes de natación del país. Entrenadores de diferentes ciudades llamaban a la federación, pidiendo detalles sobre cómo se había preparado, sus estrategias e incluso pequeñas rutinas que parecían insignificantes, pero que marcaron la diferencia en la prueba. Celia respondió siempre con la misma calma, evitando ponerse como heroína o ejemplo a seguir al pie de la letra. Sabía que su victoria había sido resultado de disciplina, experiencia y control emocional, factores que variaban de persona a persona. Aún así, sintió satisfacción al percibir que su esfuerzo silencioso podría servir de inspiración. Cada llamada, cada relato enviado por los jóvenes nadadores, reforzaba que esa conquista no era solo un trofeo, sino un símbolo de que, incluso con recursos limitados, era posible competir y vencer cuando se creía y se planificaba. En los entrenamientos posteriores, Celia volvió a su rutina con más enfoque que nunca. Pero había algo diferente, una confianza silenciosa, que no necesitaba ser mostrada a los demás, pero que transformaba cada brazada, cada respiración y cada giro. Continuaba observando a los jóvenes atletas, ofreciendo consejos cuando era necesario y manteniendo la disciplina que la llevó al oro. Javier notaba el cambio sutil en la postura de la nadadora. No era solo la experiencia de años de competición, sino la certeza de que era capaz de superar expectativas incluso bajo una presión intensa. El mes en Asunción había dejado marcas visibles e invisibles, y Celia llevaba cada una de ellas como un recuerdo concreto de su fuerza, de su paciencia y de la capacidad de transformar la preparación silenciosa en una victoria real. Unos días después, Celia recibió mensajes inesperados de exatletas mexicanas, muchas de ellas ya retiradas, felicitándola por la victoria y reconociendo la fuerza de su actuación. Recordaban las dificultades enfrentadas para mantener la natación relevante en un país donde el deporte rara vez recibía suficiente atención y recursos. Celia respondió de forma breve, pero cada mensaje la hizo reflexionar sobre el impacto de esa victoria. No era solo una medalla de oro, era la prueba de que el trabajo silencioso y la persistencia podían superar estructuras desfavorables y expectativas externas. La sensación de haber roto un paradigma dentro del deporte mexicano era más grande que cualquier trofeo. Esa medalla llevaba consigo un simbolismo profundo, la capacidad de un individuo de transformar no solo su destino, sino también la percepción de toda una generación sobre lo que es posible alcanzar. En el gimnasio de la Federación Mexicana, algunos jóvenes comenzaron a entrenar inspirados por Celia. Le pedían consejos, observaban cada detalle de su postura y hacían preguntas sobre técnica y preparación mental. Celia, discreta como siempre, explicaba pacientemente cada punto, sin buscar reconocimiento. Para ella, lo que importaba era que esos atletas se dieran cuenta de que el camino hacia la superación no estaba solo en el talento, sino en la disciplina, la estrategia y la paciencia. Cada entrenamiento se transformaba en una lección práctica sobre resiliencia, sin necesidad de palabras grandiosas. El oro conquistado en Asunción seguía vivo, pero ahora se multiplicaba a través de las acciones de esos jóvenes que, inspirados por su victoria, comenzaban a creer que podían alcanzar lo imposible con dedicación y planificación silenciosa.
Celia comenzó a recibir invitaciones para dar charlas y pequeños encuentros en clubes de natación, pero siempre seleccionaba con cuidado dónde aparecería. No buscaba fama, solo quería compartir de forma práctica lo que aprendió en ese mes intenso en Asunción. Contaba sobre la importancia de analizar a los adversarios, mantener la concentración y controlar el esfuerzo en cada etapa de la prueba. Las preguntas de los jóvenes eran siempre directas y ella respondía con sinceridad, sin dramatizar ni idealizar su trayectoria. Celia sentía que su papel iba más allá de ser una campeona. Era una referencia silenciosa de estrategia, disciplina y paciencia. Cada encuentro reforzaba la certeza de que la victoria no se limitaba al instante de la llegada a la piscina, sino que se extendía al legado que dejaba para quienes buscaban superar obstáculos similares, incluso con menos recursos o visibilidad. Con el paso de los días, Celia comenzó a percibir cambios sutiles en su propia percepción del deporte. Antes competía casi exclusivamente para sí misma, midiendo resultados y superando expectativas personales. Ahora sentía la responsabilidad de ser un ejemplo de preparación y perseverancia, aunque silencioso. Cada entrenamiento pasó a tener un significado mayor. No solo fortalecer el cuerpo, sino demostrar que la planificación y la disciplina pueden superar desigualdades estructurales. Javier, siempre atento, notaba cómo ella se volvía más paciente y consciente, sin perder la intensidad de sus brazadas. El mes en Asunción se había transformado en una referencia permanente, no solo para los jóvenes atletas a su alrededor, sino para la propia Celia, que ahora entendía que la superación no es solo física, sino emocional, estratégica y duradera. A lo largo de las semanas siguientes, Celia comenzó a reflexionar sobre cada detalle de la final que cambió su carrera. Recordaba la tensión antes de la salida, la observación cuidadosa de las rivales y la ejecución precisa de cada brazada, cada giro. Estos momentos no eran solo recuerdos de la victoria, sino lecciones sobre cómo la experiencia y la planificación pueden superar las expectativas externas. Javier siempre decía que la diferencia entre vencer y solo competir estaba en los detalles que nadie veía. Celia ahora lo entendía plenamente. Más que el oro, llevaba consigo el aprendizaje de que la preparación silenciosa, la paciencia y la confianza en la propia capacidad podían generar resultados que parecían imposibles para los observadores externos. Era una victoria interna y externa al mismo tiempo, que llevaría como base para todas las próximas competiciones. El contacto con los medios locales continuó en los días siguientes, pero Celia mantuvo la misma postura reservada. Respondía preguntas de forma objetiva, compartiendo estrategias técnicas y enfatizando el trabajo constante necesario para alcanzar altos niveles de rendimiento. Se daba cuenta de que la curiosidad sobre su trayectoria no era solo sobre el oro, sino sobre la forma en que alguien considerada menos favorita había logrado superar a atletas de élite. Esta atención trajo responsabilidad, pero no alteró su esencia. Cada entrevista era conducida con cuidado, siempre dirigida a transmitir la importancia de la disciplina, la paciencia y el análisis estratégico, y no a exaltar su propia figura. La victoria en Asunción seguía viva, pero lo más relevante para Celia era el legado práctico que podía dejar para los jóvenes atletas. En entrenamientos posteriores, Celia percibió que su propia percepción sobre los límites había cambiado. El mes, en Asunción, le enseñó que la experiencia no se mide solo por el tiempo de competición, sino por el control emocional, la disciplina silenciosa y la capacidad de mantener un plan incluso bajo una presión extrema. Aplicaba estas lecciones en cada brazada, analizando detalles mínimos que podrían marcar la diferencia en futuras
competiciones. Javier notaba la sutil transformación. Celia estaba más confiada, pero sin arrogancia, más paciente, pero determinada. Cada movimiento en la piscina ahora llevaba conciencia, no solo esfuerzo. La victoria había sido temporal en el reloj, pero permanente en la forma en que se relacionaba con la natación y consigo misma. Era una certeza silenciosa de que podría enfrentar desafíos aún mayores sin perder el enfoque ni la estrategia. Además del aspecto técnico, Celia también sintió cambios en el lado emocional. Esa medalla representaba más que competencia física. Era la prueba de que había sido capaz de mantenerse firme ante las dudas y presiones externas. Cada entrenamiento, cada respiración controlada y cada decisión estratégica eran ahora recuerdos concretos de superación. Aprendió que vencer no significa solo cruzar la pared de la piscina primero, sino comprender su propio potencial y aplicarlo de forma consciente. Al compartir sus experiencias con jóvenes atletas, Celia transmitía exactamente eso, que la disciplina y la planificación silenciosa pueden crear resultados inesperados. El mes en Asunción se convirtió para ella en una referencia permanente de superación, una marca que no se borraría con el tiempo. Al regresar a los entrenamientos normales, Celia notó que la victoria en Asunción también le trajo un nuevo nivel de respeto entre sus colegas. No había necesidad de palabras, solo miradas y gestos que transmitían reconocimiento. Los jóvenes atletas la observaban con más atención, buscando aprender con cada detalle de su técnica y postura. Celia, sin embargo, mantenía la discreción habitual. Sabía que su función no era ser idolatrada, sino servir de referencia práctica, mostrando que la disciplina, la paciencia y la planificación podían superar las limitaciones externas. Cada entrenamiento se convirtió en una oportunidad para consolidar el aprendizaje del mes memorable, reforzando que la victoria no era solo física, sino una prueba de inteligencia emocional y estratégica. En entrevistas posteriores, le preguntaron a Celia qué la diferenciaba de las favoritas. Su respuesta siempre fue directa. No había un secreto milagroso, solo experiencia, preparación y control del esfuerzo. Enfatizaba que cada detalle importaba, que cada brazada podía marcar la diferencia en pruebas cortas como los 100 metros nado de espalda. Las palabras, aunque simples, tenían peso, porque venían de alguien que vivió cada segundo de tensión y estrategia. Para Celia, ese mes no era solo sobre medallas, sino sobre entender y aplicar cada aspecto del deporte con paciencia y precisión. Era una lección silenciosa de que, incluso sin focos, es posible superar adversidades y redefinir expectativas. Celia también comenzó a notar cambios en su propia rutina diaria. Antes del PAN, cada entrenamiento era solo preparación física. Ahora, cada sesión se convertía en un ejercicio de atención a los detalles, concentración y ejecución perfecta. Analizaba cada giro, cada brazada, cada respiración, entendiendo que pequeños ajustes podían marcar toda la diferencia. Javier acompañaba cada movimiento, reforzando que el oro en Asunción no era solo resultado de fuerza física, sino de estrategia y disciplina. Celia absorbía cada enseñanza con paciencia, consciente de que ese mes había cambiado su manera de competir. No se trataba de repetir la victoria, sino de consolidar una mentalidad de superación y control que podría guiarla en cualquier desafío futuro. Además del impacto técnico, la victoria también tuvo un efecto psicológico profundo. Celia se dio cuenta de que su confianza, antes debilitada por las dudas sobre la cima de su carrera, ahora se había vuelto sólida. Cada prueba, cada entrenamiento, cada interacción con jóvenes nadadores reforzaba que podía enfrentar grandes desafíos sin perderse emocionalmente. El reconocimiento gradual de la comunidad deportiva mexicana transformó su percepción.
Lo imposible podía volverse real cuando la paciencia, la estrategia y la experiencia se combinaban. Incluso sin una gran cobertura mediática, Celia sentía que había dejado una marca concreta, no solo en la tabla de resultados, sino en la forma en que la natación sería vista por otros atletas, entrenadores y por el propio país. En los meses que siguieron, aunque la temporada continuó, Celia mantuvo esa victoria como referencia interna. Cada entrenamiento era un recordatorio de lo que podía lograrse cuando la planificación, la paciencia y la disciplina se encontraban. No se dejaba llevar por los elogios o la repentina atención de los medios. Cada brazada en la piscina servía para reforzar su propia confianza y la sensación de superación personal. Javier observaba con orgullo silencioso cómo Celia transformaba experiencias anteriores de duda en aprendizaje concreto, aprovechando cada minuto de preparación para mantener un nivel elevado. La medalla de oro, aunque brillante, tenía un significado mayor que la propia superficie metálica. Era un hito de inteligencia estratégica y perseverancia. Celia también se dio cuenta de que su postura comenzó a influir en sus compañeros de equipo de manera natural. No era necesaria una exhibición de superioridad. La simple disciplina, la atención a los detalles y la calma en momentos de presión llamaban la atención. Algunos jóvenes atletas comenzaron a emular su comportamiento, buscando entender cómo mantener el enfoque en medio de la presión. Cada gesto, cada explicación, silenciosa sobre técnicas o rutinas, se convertía en parte de un legado que no necesitaba publicidad. El mes, en Asunción, se había convertido en un punto de referencia tangible. Demostraba que la experiencia y la estrategia podían superar las limitaciones de recursos y las expectativas externas, dejando una marca duradera en la natación mexicana. Con el paso del tiempo, Celia comenzó a valorar cada recuerdo de ese mes memorable de forma aún más concreta. No eran solo los entrenamientos o la final en sí, sino cada momento de observación, cada estrategia planificada y cada respiración controlada durante la prueba. Todo esto se consolidaba como un aprendizaje silencioso, difícil de ser medido por quien solo observaba desde fuera. La victoria pasó a simbolizar la importancia de la planificación, la resiliencia y la confianza en la propia experiencia. Sabía que, aunque vinieran otras pruebas y surgieran nuevos desafíos, esa medalla y la forma en que había sido conquistada serían siempre un punto de referencia, recordándole lo que era posible cuando el talento y la disciplina se encontraban de forma equilibrada. Además de impactar su propia carrera, Celia comenzó a notar cambios sutiles en la forma en que entrenadores y atletas observaban la natación mexicana. Su victoria demostró que, incluso sin grandes inversiones o fama previa, era posible competir y vencer a un alto nivel. Los jóvenes atletas comenzaron a ver la preparación estratégica como algo esencial, y no solo el esfuerzo físico. Cada conversación con ellos, cada explicación sobre detalles técnicos, reforzaba la idea de que la disciplina, la paciencia y la inteligencia táctica podían cambiar los resultados. El mes en Asunción, con su tensión y desafíos, se transformó en un modelo concreto de superación, mostrando que la dedicación silenciosa puede superar cualquier expectativa o estadística desfavorable. En los siguientes entrenamientos, Celia se dedicó a refinar cada detalle de su técnica, consciente de que la victoria en Asunción no era un punto final, sino un paso en su trayectoria. Cada giro, cada respiración y cada brazada eran analizadas con precisión, recordando siempre lo que había aprendido en ese mes memorable. Javier continuaba a su lado, observando cada movimiento, satisfecho con la evolución silenciosa de la atleta. Celia sabía que mantener el enfoque era tan importante como vencer.
La medalla de oro era una prueba tangible de su estrategia y paciencia, pero la verdadera victoria residía en la confianza adquirida y en la comprensión de que cada detalle planificado podía resultar en éxito, incluso frente a adversarios mucho más favorecidos. La influencia de Celia también se extendió más allá de la piscina. Jóvenes atletas buscaban su consejo. Entrenadores intentaban entender su preparación y la natación mexicana comenzó a ganar más atención, aunque discretamente. No buscaba protagonismo o reconocimiento, pero sentía satisfacción al percibir que su experiencia podía inspirar a otros. Cada conversación, cada explicación práctica sobre estrategia o disciplina silenciosa consolidaba el legado que había comenzado a construir en Asunción. Celia entendía que la victoria era mucho más que el oro. Era la demostración de que la paciencia, la planificación y la inteligencia pueden superar cualquier barrera, dejando marcas duraderas en su propia carrera y en el camino de nuevos atletas. Incluso después de semanas de regresar, Celia seguía reflexionando sobre cada detalle de la final de Asunción. Recordaba el escalofrío en el estómago antes de la salida, la concentración absoluta en cada brazada y el control de energía que la diferenció de las favoritas. Estos recuerdos no eran solo memorias, sino enseñanzas concretas sobre cómo enfrentar la presión, mantener la estrategia y usar la experiencia a su favor. Entendía que esa victoria había sido construida en silencio, con paciencia y disciplina, y que su valor superaba cualquier trofeo o medalla. Cada entrenamiento posterior reforzaba esa lección, haciendo de cada movimiento en la piscina una extensión de lo que había aprendido y comprobado en ese mes inolvidable. El impacto de esa victoria también se reflejó en jóvenes nadadores y compañeros de equipo, que comenzaron a observar a Celia con atención renovada. No era solo el oro lo que impresionaba, sino la forma en que se mantenía calmada, estratégica y determinada ante las adversidades. Cada gesto silencioso, cada explicación práctica sobre técnicas o planificación táctica se transformaba en una referencia para aquellos que querían alcanzar altos niveles en el deporte. Celia, más que una vencedora, se convertía en un ejemplo vivo de que la disciplina, la paciencia y la inteligencia pueden superar estadísticas desfavorables y expectativas externas. El mes en Asunción permanecía vivo en su memoria, recordándole lo que es posible lograr cuando se une la experiencia a la estrategia y la perseverancia. Al reflexionar sobre toda la experiencia, Celia se dio cuenta de que esa medalla de oro era solo la parte visible de un proceso mucho mayor. Toda la planificación, cada entrenamiento silencioso, cada decisión tomada en medio de la tensión de la final habían moldeado su confianza y su capacidad para superar desafíos. Entendía que la superación no venía de gestos grandiosos o de la atención de los medios, sino de la paciencia, la disciplina y la inteligencia aplicadas en cada instante. El mes en Asunción se había convertido en un hito no solo en su carrera, sino en la percepción del deporte mexicano, mostrando que es posible ir más allá de las expectativas cuando se une la experiencia a la estrategia y la perseverancia. Cada recuerdo de ese período permanecía vivo, enseñando, sin alardes, el valor de la preparación silenciosa. Hoy, años después, Celia lleva esa experiencia como un recuerdo concreto y simbólico. La victoria en Asunción sigue siendo una referencia en su vida, una prueba de que la dedicación, la planificación y el coraje pueden superar cualquier expectativa. No solo ganó una medalla, construyó un legado, demostró que los atletas menos favorecidos pueden competir y vencer a adversarios más fuertes y con más recursos. Ese recuerdo es una cicatriz emocional que permanece viva, recordándole lo que es posible lograr con disciplina, paciencia e inteligencia estratégica.
Cada vez que mira ese oro, siente el mismo orgullo silencioso de quien se demostró a sí misma que nada es imposible cuando se está preparado.